Ok, genial. Entonces, vamos a iniciar esta parte. Ok, súper interesante todo lo que hace a esta unidad. Yo creo que vamos a desarrollar lo que yo considero que es la base de prácticamente de lo que sería. Un ratito voy a acomodar mi auricular. Ok, ahí parece que está mejor. Como les decía, es la base muy importante de lo que es finanzas públicas y lo que es también el derecho tributario, ¿verdad? Nos hace referencia a los recursos derivados o tributarios. ¿Sí? Recursos derivados o tributarios, esta unidad 7. Y nos pide el concepto de lo que representa el recurso derivado o tributario. El recurso derivado tributario es un detraimiento, de parte de la economía de los particulares. Es un detraimiento de parte de los recursos, de parte de los medios con que cuentan los particulares a los efectos de satisfacer necesidades colectivas. Y este detraimiento se lo efectúa o lo realiza el Estado en base a una norma legal. En base a una norma legal y a su poder de imperio, a su poder, a su capacidad de exigir que tiene a los contribuyentes, a los sujetos particulares, y ellos están parados en una norma legal. Responde a un principio de legalidad. Recuerden ustedes, ese principio de legalidad que en el caso concreto del Paraguay tiene su argumentación y digamos, su sostén constitucional en lo que ustedes van a encontrar en los artículos 44 de la ley, de la norma constitucional de la Constitución Nacional de 1992 y también en los artículos 178 y 179. Vamos a hablar hoy de parte de lo que representa ese artículo 178 de la Constitución y de la Constitución Nacional. Vemos nosotros de que decimos entonces que es un detraimiento determinado, establecido por ley, por la que el Estado exige a los particulares parte de sus recursos con el fino objetivo de cumplir con la satisfacción de las necesidades colectivas. Decimos entonces que ese detraimiento de la economía de los particulares tiene la característica de que resulta en oposición a lo que implican los recursos originarios o patrimoniales. El recurso originario patrimonial está determinado entonces por los bienes con que cuenta el Estado y las rentas que obtiene el Estado de parte de su patrimonio. Habíamos hablado de que los recursos originarios son aquellos resultados económicos y lógicamente también el activo con que cuenta el Estado y que integran su patrimonio o el activo fijo del Estado. Entre ellos encontramos las empresas, algunos encontramos las empresas públicas, ¿verdad? Y lógicamente a todo lo que es el patrimonio estatal y los resultados, las ganancias, los beneficios o las rentas que producen eventualmente estas empresas públicas, ¿verdad? O eventualmente los derechos con que el Estado cuenta desde el punto de vista patrimonial. En oposición, en este caso, a los recursos derivados tributarios, como su nombre dice, que implica en este caso ejercer su poder de imperio. Y ese poder de imperio, es decir, esa facultad, deriva de un mandato legal. Así también ustedes saben de que esa norma legal se constituye como consecuencia del ejercicio del poder impositivo con que tiene el Estado y que descansa o le corresponde o se le otorga a uno de los poderes del Estado, en este caso el poder legislativo. Por eso decíamos de que ustedes van a encontrar en el artículo 44
lo que se denomina el principio de legalidad y que justifica esa facultad de exigir a los particulares. El artículo 44 de la Constitución Nacional, que nos dice que todo tributo que pueda existir tiene que estar determinado o establecido por la ley. Es decir, nadie puede ser obligado al pago de un tributo que no fuere establecido o determinado por ley. Necesariamente debe responder a ese principio de legalidad. No hay tributo que no provenga de un mandato legal. De manera tal, entonces, de que cuando nosotros decimos como consecuencia de qué o de dónde proviene la facultad, el poder de imperio del Estado para exigir ese recurso derivado que nos habla el capítulo 7, decimos entonces que es fundado en ese artículo 44. Nadie estará obligado al pago de tributos ni a la prestación de servicios personales que no hayan sido establecidos por la ley. Así también nos dice, si bien forma parte de ese artículo 44, que no se exigirán fianza excesiva ni se impondrán multas desmedidas en ninguno de los casos. Vemos entonces de que ese detraimiento es como consecuencia de la facultad que otorga la norma, la Carta Magna, en este caso, para que entonces aquella división de los poderes del Estado que va a realizar ese proceso de recaudación lo constituye en este caso el poder ejecutivo. Recuerden ustedes, el poder tributario descansa o pertenece, le corresponde al poder legislativo, y la competencia tributaria, es decir, la facultad de recaudar que la Constitución otorga, le corresponde al poder ejecutivo. Uno, entonces, determina, establece y hace las leyes con las cuales se exige el recurso derivado o tributario, y el otro se encarga de la recaudación o la percepción, que sería el poder ejecutivo. Entonces, nosotros sabemos de esa manera que el recurso tributario tiene como consecuencia de ese principio de legalidad su amparo en la Constitución Nacional. Así también encontramos en el artículo 178, si ustedes tienen la norma constitucional cerca, van a encontrar que el artículo 178 específicamente, siempre hablamos de la Constitución Nacional, nos dice de que los recursos del Estado, para el cumplimiento de sus fines, el Estado establece, y acá viene la parte más importante, impuestos, tasas y contribuciones, que están implicando en este caso la división de los llamados recursos tributarios. Impuestos, tasas y contribuciones y demás recursos. Así también explota por sí o por medio de concesionarios los bienes de su dominio privado, sobre los cuales determina regalías, royalties, compensaciones u otros derechos. Todo eso constituyen recursos originarios o propios del Estado a los que va a echar mano. En este caso, los derechos que tiene el Estado de exigir cuando parte de su patrimonio, por ejemplo, concesiona o bienes de su dominio privado, sobre los cuales va a obtener regalías, resultados económicos, rentas, beneficios, ¿verdad? Royalties, también le denominamos nosotros. Compensaciones u otros derechos en condiciones justas y convenientes para los intereses nacionales. Organiza la explotación de los servicios públicos, percibe el canon de los derechos que se estatuyen, contrae empréstitos, es decir, echa mano a cuando ustedes dieron sobre ingresos, hablaron entonces de los llamados ingresos extraordinarios. En este caso está constituido por los empréstitos. Cuando hablamos de empréstitos estamos haciendo referencia a ¿qué? Préstamos. Préstamos. ¿Y cómo pueden ser esos préstamos? ¿Cuáles son las características o subdivisiones de esos préstamos? Internos, externos, por Exacto. ejemplo.
Internos o externos. O Organismos sea, internacionales y nacionales o internacionales, ¿verdad? Entonces, determina en este caso la contratación o contraen préstitos nacionales o internacionales destinados a los programas nacionales de desarrollo, regula el sistema financiero del país, organiza, fija y compone el sistema monetario. Fíjense ustedes entonces de que esa es la manera en que echa mano desde el punto de vista constitucional a lo que es una descripción prácticamente que nos hace el artículo 178 de la Constitución Nacional de todo lo que representan los recursos originarios y derivados del Estado. Ustedes están teniendo ahí una descripción gráfica de lo que implican los recursos originarios y derivados. Originarios, aquellos que integran su propio patrimonio y que determinan, en este caso, recursos derivados de su propio patrimonio, y en el otro, en los recursos derivados, aquellos que están extraídos o detraídos como consecuencia de la exigencia legal que se hace al contribuyente, en donde se lo obliga, porque tiene carácter obligatorio, se lo obliga a aportar, en este caso, a los recursos que el Estado precisa para cumplir con sus fines, pero que son originados en el patrimonio de los particulares que nosotros vamos a denominar contribuyentes. Entonces, y esos recursos derivados otra vez se subdividen. Esos recursos derivados o tributarios se subdividen en impuestos, tasas y contribuciones eventualmente. Las contribuciones que vamos a ver después, subdivisiones, y una cuarta figura que es eventualmente poco, digamos, mencionada, que son los llamados recursos parafiscales, como una división o subdivisión de los llamados recursos tributarios, los recursos parafiscales, ¿verdad? Generalmente en materia de finanzas públicas, nosotros hablamos de los llamados recursos parafiscales como parte del detraimiento del patrimonio de los particulares, pero que técnicamente no se los indica como la división de los recursos tributarios. Normalmente, cuando hablamos de recursos tributarios, hacemos referencia a impuestos, tasas y contribuciones. De ahí entonces que nosotros necesitamos otra vez hacer una descripción y una caracterización de cada uno de cada una de estas figuras, de manera entonces a que podamos identificarlos desde el punto de vista de cómo actúan eventualmente y cuál es la forma en que vamos a distinguir uno de otro. Y recuerden ustedes la importancia de esto que les voy a hablar, porque también les daré una, digamos, forma simple de que ustedes puedan, que puedan distinguir a cada uno de ellos. Y empecemos por el caso del impuesto. Decimos entonces conceptualmente que el impuesto está representado o implica, en este caso, una obligación, constituye una obligación de carácter pecuniaria. Entonces, a la hora de la definición decimos conceptualmente que el impuesto es o constituye una obligación de carácter pecuniaria, y excepcionalmente en especies. Yo inclusive les recomiendo que ustedes anoten, si están en su escritorio, en sus casas, lo que les voy diciendo. Y excepcionalmente en especies, por medio del cual el Estado, en base a su poder de imperio, exige, fundado en una norma legal, a los sujetos pasivos o contribuyentes una prestación por servicios
de carácter general que obligan al sujeto pasivo a una contraprestación o pago. Entonces, decimos que constituyen una obligación tributaria por medio del cual el Estado, y basado en una norma legal, en este caso basado en la ley, exige al sujeto pasivo contribuyente por una prestación de carácter general a abonar una contraprestación que constituye el impuesto en particular. Si nosotros hacemos si desmembramos el concepto, si vamos haciendo una división de todo lo que representa este concepto, encontramos entonces en la primera parte que nos dice de que constituye una obligación de carácter tributaria. Constituye entonces una obligación de carácter tributaria. Perdón, una prestación pecuniaria. Discúlpenme, constituye una prestación de carácter pecuniario y excepcionalmente en especie. ¿Por qué dice eso? Porque la cancelación del impuesto siempre y en la generalidad de los casos va a ser en dinero. Es la forma, es el medio de cancelación de las obligaciones de carácter tributaria. Excepcionalmente se produce la cancelación en especie. Entonces la pregunta que nos hacemos es, y que yo les transmito a ustedes y les paso a ustedes, la pregunta es decirles, ¿y cuándo es posible abonar en especies? Si nos dice la descripción que constituye una obligación de carácter pecuniaria. ¿Por qué dice pecuniaria? Porque es una obligación en dinero, que se cancela en dinero. Se cancela, entonces ustedes saben que la moneda legal en el Paraguay, el guaraní, es el medio de cancelación de las obligaciones, ¿verdad? Y entonces ese medio de cancelación, el guaraní, va a ser la forma genérica, la forma habitual de cancelación de la obligación tributaria. Y excepcionalmente se produce en especie. ¿Y cuándo estaríamos o en qué circunstancias se podría dar la cancelación en especies? Esa es la pregunta que nos estaríamos haciendo. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Y siempre espero los voluntarios, eventualmente elijo yo. Ricardo Muñoz. Te escucho, Ricardo. Buenas tardes, doctor. ¿Podría ser, doctor, cuando el Estado, por ejemplo, confisca algún bien entonces, o algún inmueble? Ricardo, si confisca, entonces no hay cancelación de la obligación. Ahí se produce una confiscación. Dicho sea de paso, te digo, y esto como para que también anotes y anoten. Déjenme ver, voy a ir exactamente al artículo 170. Vayan un poco a la Constitución Nacional. A veces ustedes tienen que tener todo a mano, si no, igual yo les voy a mencionar. Entonces, vayan al artículo 100. Vamos a ver. Profe, disculpe, yo le puedo leer el artículo 170. No, me quedé sin decir todo. Esto estaba haciendo 181. ¿Qué dice el artículo 181? 170 porque estaba pensando y bueno, iba a decirles cuál es el artículo constitucional. En este caso, el artículo 181. ¿Quién es la que me habló? Ana Belén. Ana Belén. Decime qué dice el artículo 181, Ana. Igualdad del tributo, dice artículo 181. La igualdad es la base del tributo. Ningún impuesto tendrá carácter confiscatorio. Su creación y su vigencia atenderán a la capacidad contributiva de los habitantes y a las condiciones generales de la economía del país. Ok, entonces ahí, Ricardo, contestamos una parte de lo que habías mencionado. Desde el punto de vista, desde el punto de vista constitucional, una de las primeras barreras a tu pregunta tiene la respuesta en el artículo 181. Nos dice la Constitución, está prohibido la confiscación.
terminantemente prohibido. El medio, eventualmente, de algún tipo, a ver si es que puedo usar la palabra correcta, de requerimiento de un bien del sector privado, ¿verdad? Porque es un requerimiento que se produce, sería el procedimiento de la expropiación. Y el procedimiento de la expropiación te exige otra vez de que el Estado cancele, ¿verdad? Conforme a precios justos al sujeto, como para que él pueda pasar a ser el propietario o pudiera tener la posesión eventualmente de un bien que pertenece a un sujeto particular o en este caso a un habitante de la República o inclusive hasta podría ser una persona jurídica, una persona ideal que tiene los derechos de propiedad sobre un bien. O sea, tendría que ser bajo la figura de la expropiación que tiene otra vez sus requisitos desde el punto de vista legal y constitucional y legal. Entonces, no se da la confiscación porque eso sería una apropiación, ¿verdad? Acá estamos hablando de que nos dice, usted, Ricardo Muñoz, puede cancelar, esto constituye, defíname lo que es el impuesto, es una obligación de carácter pecuniaria, es una obligación tributaria, ¿verdad? Y recuerden ustedes también que las obligaciones, desde el punto de vista de la descripción de las obligaciones y sus orígenes, las mismas pueden tener un origen basado en la relación jurídica de carácter tributaria, puede tener un origen en los contratos, los cuasi contratos, los delitos, los cuasi delitos y la ley. En materia tributaria, la única fuente que existe de la obligación tributaria, la única fuente es la ley. Ustedes dieron la clase pasada y hablamos de los elementos de la obligación tributaria. Y dijimos, son 6. Los elementos de la obligación tributaria son 6. Y empezamos, sujeto pasivo, sujeto activo, perdón, sujeto pasivo, el objeto, la causa, la fuente y el hecho generador. Dijimos, son 6 elementos. Y esta fuente, la única fuente en materia tributaria, ¿cuál es, Ricardo? La única fuente admitida. La ley, doctor. La ley. Entonces, decimos que es una obligación de carácter pecuniario. O sea, siguiendo todo este principio, es parte de la relación jurídica tributaria que está basada en una sola fuente, que es la ley, y como consecuencia de eso, de esa única fuente de la ley, entonces nos dice usted puede cancelar en dinero y excepcionalmente lo puede hacer en especie. ¿Y cuál sería el caso en donde podría Ricardo Muñoz, como contribuyente, cancelar en especie, en sustitución del dinero? ¿Qué te parece, Eduardo Estigarribia? Estoy buscando, profesor, en el libro y en los materiales que tengo, pero me viene una idea de que tiene que ser con algún servicio que haga físicamente, ¿verdad? En algún servicio para cubrir eso, pero no tengo un ejemplo claro para darle. Está hurgando en el libro a ver si encontrar y no aparece sí, por ningún lado. No está apareciendo, profesor. Bueno, entonces no te va a aparecer, no creo. Esa es la importancia de la clase y de Profesor, escucharle al docente. ¿Sí? ¿Quién habla? Sí, Daniel Austen soy. Daniel. Profesor, sí, podría ser en el caso de que una persona no esté pagando su tributo, una demanda al Estado y le embarga los bienes, por ejemplo. Tiene las características de, en ese caso, de una cancelación forzosa, ¿verdad? Acá estamos hablando de una cancelación en la que eventualmente el sujeto voluntariamente, porque en el otro caso, en el que estás mencionando, ¿verdad? Se queda con parte de su patrimonio, pero como consecuencia de una disposición judicial en este caso, que hace de que el Estado pase a ser el titular de ese bien como para cancelar la obligación del sujeto. Pero aquí hablamos de una situación en la que el sujeto contribuyente lo abona sin llegar al extremo de una ejecución judicial, porque esa va a ser ya una ejecución judicial, ¿verdad? En este caso, también les adelanto, el Estado recurre a la figura que se denomina
ejecución de sentencia. No es parte de vuestro, no se preocupen de esta parte, más como información les doy, no es parte del programa, sino más bien información que les voy a dar, que cuando ustedes tienen obligaciones de carácter tributaria, y eso se da también en el campo de la administración central, es decir, con los impuestos de aplicación de carácter nacional, como también en el régimen municipal, se emite un instrumento de ejecución, un instrumento de ejecución, un título representativo, en este caso, de los derechos para que el Estado exija, que se denomina certificado de deuda tributaria. El certificado de deuda tributaria es un instrumento de ejecución que la ley determina, tiene que tener ciertas condiciones y debe ser expedido por la autoridad competente. Si fuera en el caso de la Subsecretaría de Estado de Tributación, tiene que ser suscrito por el viceministro de Estado de Tributación. Si fuese en el régimen municipal, tiene que ser suscrito por el intendente municipal. ¿Y qué es lo que hace ese instrumento? Ese instrumento lo suscribe el intendente y en él se consigna la obligación o el subsecretario de Tributación se consigna cuáles son las obligaciones, que es decir, el impuesto y más los accesorios serían impuestos, multas, recargos que pudiera tener, y el mismo constituye un instrumento de ejecución equivalente a un título de ejecución, título ejecutivo, ¿verdad? Y se lleva al procedimiento de ejecución de sentencia, es decir, ellas casi son abogados, así que ya saben lo que implica el procedimiento de juicio ejecutivo y la ejecución de sentencia. El juicio ejecutivo, comparativamente con la ejecución de sentencia procedimentalmente, ¿verdad? Tiene la característica de ser mucho más breve, ¿verdad? Y con mayores, digamos, garantías para quien lleva la ejecución adelante, de manera que inmediatamente el procedimiento se somete, en este caso, al juzgado de primera instancia en lo comercial, hace de que el Estado pueda, de esa manera, solicitar inclusive el embargo de los bienes del contribuyente, ¿verdad? Eso es un instrumento de ejecución. Eso como les digo, como información general de qué pasa, por ejemplo, cuando yo adeudo, pero eso es una certificación de la deuda ya firme y con carácter ejecutivo que tendría cualquiera de las dos administraciones, la municipal o eventualmente la Subsecretaría de Estado de Tributación o la Dirección Nacional de Aduanas, que también es otra que utiliza ese procedimiento. Entonces, y lógicamente el juez va a ordenar el embargo de los bienes, el remate en sí, eventualmente, hasta estamos hablando de un estado extremo, ¿verdad? Sería el remate de los bienes. Veo que hay gente que levanta la mano, déjenme ver, poquito, en mi pantalla, Gustavo Ramón Zarza y luego Daniel Austen, en ese orden. Le escucho. Buenas noches, doctor. Sí. Con respecto al ejemplo que usted pidió, los servicios educativos ofrecidos por empresas privadas para el Estado no estaría dentro de los bienes porque generalmente ellos tienen o sea, en cuanto al impuesto, por ejemplo, se le exonera algunas cosas. No, pero en este caso, mi querido Gustavo, está el Estado el que exige esa obligación de carácter tributario. Lo que está exigiendo es el que usted pague un impuesto, una tasa o una contribución, no servicios educativos. Eso eventualmente lo maneja el sector privado. Supongo que te estás refiriendo a las cuotas, ¿verdad? Y lo que sí el Estado tiene es una supervisión del régimen de educación eventualmente, pero no interviene dentro de un contrato privado entre las partes, entre los padres de los chicos, generalmente pues son menores de edad, ellos no son quienes suscriben el compromiso, sino sus representantes legales y las instituciones educativas, creo, ¿verdad? Volviste a levantar la mano, así que te cedo otra vez y es sobre el mismo tema. Sí, profe, pero yo me refiero con respecto a la institución con el Estado.
No, porque acá lo que nosotros estamos hablando es de que cuando se cancela en especie sería cuando usted entrega un bien para cancelar la obligación, porque dice generalmente es en pecunio, en dinero, y excepcionalmente en especie. Entonces esa es la figura que queremos descubrir. ¿Cuándo se da la cancelación en especie? Daniel Austen era el siguiente que quería hablar del tema. Sí, profesor, podría ser a través de donaciones. La donación no es una cancelación, eso es una liberalidad, no es una cancelación de tributo, no constituye una cancelación de tributo. Si vos estás donando, Daniel, primero, ¿cuál es el requisito, cuál es la característica que tiene el impuesto que había dicho en la definición? Constituye una obligación de carácter pecuniaria, excepcionalmente en especie, por la que el Estado, sujeto activo, el Estado es el sujeto activo, podemos decir el sujeto activo, exige al sujeto pasivo o contribuyente en base a una norma legal, y recurriendo o en base a su poder de imperio, repitiendo el término, exige en base a su poder de imperio, es decir, tiene la facultad de constreñir, de obligar, de exigir, fundado en la ley, una prestación a cambio de una contraprestación. Y esa prestación, ¿qué característica tiene? Que es por servicios de carácter general. Entonces, vemos que es obligatorio. Sin embargo, la donación, ¿cuál es la característica de la donación? Es la voluntariedad, es la discrecionalidad. Si Daniel Austen dice, le voy a donar al Estado paraguayo tal cosa, lo hace voluntariamente porque quiere. Nadie le dice a usted, mire Daniel, usted según la ley de donaciones está obligado a donar cada año la suma de tantos o tales bienes o la suma de tantos guaraníes. No, es voluntario, vos estás donando porque querés. Te escucho. Sí, profesor, en el caso este que ocurrió, por ejemplo, con Yolanda Parr, la imposición fue penal, no tiene carácter tributario, fue por un castigo penal, ¿verdad? Claro, eso es un resarcimiento. Sí, Eso es un resarcimiento, Daniel, en el ámbito penal, porque la ley establece multa o dice. Entonces ahí se produce un resarcimiento y el juez que tiene la facultad de decir, bueno, haga usted tal cosa, done a tal parte en función a un resarcimiento por el tipo de delito que cometió, que es la evasión impositiva, ¿verdad? O la producción de instrumento público de contenido falso, que también es lo que se produjo en ese caso, ya que estás mencionando con ejemplo, ¿verdad? Entonces, es diferente. Siempre subsiste la obligación tributaria. Eso no le liberó a ella de pagar el impuesto. Le dijo, usted va a pagar lo que debe, más la multa y recargo en materia tributaria y también en materia penal le vamos a aplicar tal sanción. Eso es otra cosa. No olvide. Eso es para distinguir. Ricardo. Sí, doctor, ya que estamos. ¿Y la responsabilidad social de las empresas no sería, doctor? ¿Cuándo va a pagar un impuesto? No, el concepto de responsabilidad social, a ver, para aclarar bien ese tema, el concepto de responsabilidad social deriva de una conceptualización moderna, porque de ahí surge, para que entiendan ustedes, de dónde sale el concepto de la responsabilidad social, de una conceptualización moderna de lo que sería, en términos más simples, digamos, un resarcimiento que hacen las empresas, una especie de compensación eventualmente por sus acciones, ¿verdad? En torno a el desarrollo de su actividad empresarial. En algunos casos, como consecuencia de eso, en otros casos, una forma elegante de decir, vamos a compartir con la sociedad nuestros resultados económicos, entonces vamos a realizar tales actividades compensando socialmente. La responsabilidad social en realidad viene, por ejemplo, de la gente que corta árboles y dice esta empresa tiene responsabilidad social. En realidad está haciendo daño a veces al medio ambiente o produce derivado del petróleo, y que como consecuencia de eso realiza daños al medio ambiente. En realidad es una forma de calmar
culpa que tiene como consecuencia de ello, dice, bueno, vamos a compensarle a la sociedad haciendo. Entonces le dieron, el marketing le dio la forma y la terminología de decir, esta es una empresa con responsabilidad social. En realidad dice, estoy compensando lo que hice mal acá y gané plata como consecuencia de hacer esto, entonces voy a compensar de esta manera, ¿verdad? Pero siempre sigue entrando en el campo de la voluntariedad, Ricardo. Acá estamos diciendo de que producto de la ley, usted me entrega algo que no va a ser en dinero con lo que va a cancelar el tributo. ¿Cuándo se produce esa figura? Y esa figura, para no dar vueltas más y avanzamos un poquitito más en nuestra clase, esa figura se da, por ejemplo, en el régimen de hidrocarburos. Ahora que habrán visto en estos días una empresa dijo, hay tal cosa en el Chaco, dijo, ¿verdad? Dijo, hay petróleo en el Chaco. Y yo tengo mis serias dudas, bueno, respecto a la certeza de esa información. El régimen de hidrocarburos que dice, la forma de cancelación no es en dinero, no va a pagar impuestos, va a pagar en especies. ¿Cómo? Por cada producción de cantidad X de producción de barril de petróleo, si se obtiene, va a entregar tanto por ciento de esa producción al Estado. Y la pregunta es por qué entrega bienes y no dinero, porque el bien que está obteniendo, en este caso, es más importante tenerlo en especies, es decir, tener parte de ese resultado de lo que obtiene en la explotación del petróleo que eventualmente pague en dinero. Entonces dice él, usted obtiene tantos barriles de petróleo, el 10% de cada 100 va a ser nuestro. Usted va a entregar, estoy dando una cifra, no digo que esa sea la tasa precisamente, una cifra aproximada, como ejemplo nada más. Entonces de manera, ¿por qué? Porque estratégicamente ese bien es mucho más importante que recibir dinero. Entonces, pero para que el pago sea en especie, por eso dije excepcionalmente en especie, debe estar expresamente autorizado en la ley. No es una cuestión en la que yo puedo ir a decir, bueno, acá vengo y le voy a dar esto y le voy a entregar, tengo un caballo rengo y también tengo una vaca tuerta que le voy a entregar como parte de pago del tributo, ¿verdad? Y le voy a dar la otra parte en dinero. No, debe ser expresamente determinado en la ley. Si ustedes van y buscan en la ley de hidrocarburos, van a encontrar que la participación del Estado es en especies. Es decir, excepcionalmente se cancela en esa condición porque la ley específicamente así lo exige. El régimen minero, el régimen de hidrocarburos, y hay figuras también en el régimen municipal, como es el caso de lo que representa, por ejemplo, el fraccionamiento de inmuebles o el loteamiento de inmuebles. Si usted tiene 15 hectáreas y de repente dice, bueno, quiero convertir esto en un fraccionamiento, estas 15 hectáreas, yo quiero agarrar y repartir estas 15 hectáreas y convertirlos en distintos inmuebles de 500 metros cuadrados cada uno porque los voy a lotear. En principio, esas 500 hectáreas constituyen un todo, ¿verdad? Y hoy en día usted lo quiere hacer más o menos. Yo no sé si ustedes tienen la misma imagen que tengo yo en mi pantalla, pero yo los veo a varios acá en cuadros, ¿verdad? No sé si es la misma figura. Están más o menos así también, ¿verdad? Y vamos a suponer, voy a seguir, que este cuadro completo era nuestro inmueble sin división. Y después vamos a lotear y ustedes se van a convertir en cada uno de los puntos, que yo estoy viendo en la pantalla, se va a convertir en un inmueble. Vamos a tomar el modelo de nuestra pantalla, ¿verdad? De las 10 hectáreas o 15 hectáreas que teníamos, vamos a convertir en un inmueble. Entonces, cada uno de ustedes va a hacer. La pregunta del millón es, además de ese loteamiento, el fraccionamiento, acá vemos que hay unos espacios. ¿Qué serían esos espacios para nosotros si aplicáramos en nuestra fantasía y lleváramos al campo de las 15 hectáreas que teníamos? Espacios públicos. Espacios públicos. Las calles. Las calles, exactamente. ¿Y a quién va a pertenecer eso? Las calles y los espacios públicos en realidad se llaman espacios verdes. Dionisio Morel. Al municipio. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, doctor? ¿Se le hace la transferencia a la municipalidad? Exactamente. Se le hace la transferencia a la municipalidad. ¿Quería decir algo, Zarza? No, solamente que los espacios públicos pertenecen a los municipios. Claro, pero Sí. es producto de una cesión
Gustavo Zarza, es Sí. producto de una acción que hace el sujeto dando parte de su patrimonio, cancelando la obligación de carácter municipal en especie, ¿verdad? Entrega en especies. De manera entonces que lo que antes era un todo, las 15 hectáreas, no existía fraccionamiento, después se va a fraccionar, se va a convertir en distintos inmuebles, pero hay partes que va a ceder al patrimonio del municipio. O sea, del patrimonio particular va a pasar al patrimonio del municipio y van a ser todas las calles y más una de ellas que va a ser un espacio verde y probablemente otro espacio municipal que quizás sea un espacio comunitario en el que cede también, cancela en realidad forzosamente la obligación porque se aprueba el fraccionamiento con esas condiciones y lógicamente pasa a ser propiedad del municipio. Hay una cancelación de la obligación en especies. Tienen otro ejemplo. Entonces decimos que es una obligación de carácter pecuniaria y excepcionalmente en especie. Apenas arrancamos con el concepto. Segundo, por la que el Estado, siempre va a ser el Estado el sujeto pasivo, activo, exige al sujeto pasivo o contribuyente, en base a la ley, ya hablamos del principio de legalidad, siempre debe estar establecido en ley, no puede ser determinado por otro procedimiento, sino por la ley. Y como les dije, desde el punto de vista constitucional, artículo 44 y 179 de la Constitución, solamente las obligaciones tributarias pueden ser determinadas o establecidas por mandato legal, por la ley. No hay otro procedimiento. Si no fuera por ese procedimiento, entonces la misma es inconstitucional. Entonces decimos, el sujeto activo exige al sujeto pasivo en base a su poder de imperio basado en la ley por un servicio de carácter general, por una prestación de un servicio de carácter general, contra una contraprestación que se obliga a ese sujeto pasivo, el contribuyente, que sería el pago correspondiente. Sería una prestación de servicio de carácter general y luego vendría la contraprestación. Entonces, ¿cuál es la característica del impuesto? Que es un servicio general. ¿Y cuál es la diferencia que existe entre servicios generales y servicios particulares o especiales? ¿Quién me describe cuál es la diferencia entre un servicio general y un servicio particular o especial? ¿En qué difiere o en qué se diferencia un servicio general de un servicio particular? Doctor, el servicio general sería público. ¿Y el especial? Y el especial es privado. ¿O ambos son servicios públicos? Ambos, te doy la respuesta, ambos son servicios públicos. Por eso es que justamente les dije, vamos a aprender a distinguir entre uno y otro, entre impuestos, tasas y contribución. En el caso del impuesto, constituye, en este caso, una prestación de servicios de carácter general, a la que se obliga al sujeto pasivo contribuyente, en este caso, obligando al sujeto pasivo a una contraprestación o pago. Prestación y contraprestación. Prestación de servicio general y una contraprestación o pago por parte del sujeto pasivo. La pregunta es, ¿en qué consiste un servicio general y cuál es la diferencia con un servicio particular? Profesor. ¿Sí? ¿Quién habla? Yo, Eduardo. Eduardo, levanten la mano, Eduardo. Acostúmbrense, entonces. Perdón. No hay problema. Levanten la mano. Siempre es mejor que levanten la mano. Aparte de quedar registrado, entonces les doy la palabra. Ahora no hubo problema de superposición de voz, pero a veces cuando hablan todos juntos, les cuento para nuestros compañeros mismos, se olviden que compartimos todo, entonces también se superpone la voz y no se escucha. Ahora sí, Eduardo, te cedo la palabra. Gracias, profesor. Disculpe. Profesor, serían los distintos, o sea, hay un impuesto general que pagamos todos los habitantes, ¿verdad? Qué sé yo, el IVA, ¿verdad? Y sería un servicio en particular, qué sé yo, el arancel aduanero, el arancel consular, los impuestos
especiales? En realidad no viene por el lado del tributo. Yo estoy No viene, hablando no. del servicio. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tipo de servicios recibe el sujeto y en qué consiste y lo diferencia de los servicios generales, a los servicios generales de los servicios especiales? No en función al tributo, sino en función a la prestación, al beneficio que se recibe. Eso es lo que estamos queriendo descubrir. Por eso que hablamos de servicios generales en oposición a los especiales. Ricardo Muñoz. El servicio de la salud pública no sería particular, doctor. Es servicio general. Servicio general. La diferencia entre el servicio general y particular es que el servicio general está a disposición de la colectividad. Y escuchen bien lo que les voy a decir, porque esto es clave para la pregunta de examen. Y son indivisibles. Indivisibles. Están a disposición de la colectividad y constituyen servicios indivisibles. ¿Qué significa eso? No se puede fraccionar, no se puede partir. Está a disposición de la colectividad y lo usa eventualmente, lo usufructúa, lo utiliza la comunidad y algunos en mayor grado que otros. Pero no hay una prestación individual al sujeto desde el punto de vista del ofrecimiento del servicio. Otro servicio de carácter general lo constituye la seguridad pública, ¿verdad? Otro servicio es la seguridad externa, la seguridad jurídica, ¿verdad? Está a disposición de la colectividad. Algunos lo requieren con mayor grado que otros, pero no existe una divisibilidad ni existe una determinación de unidad de servicio, costo y unidad de servicio. Ricardo, por ejemplo, no se te dice por la seguridad pública interna, la policía concretamente. Mire, cada vez que usted vaya, Ricardo Muñoz, a la comisaría y haga una denuncia porque le robaron el auto o le rompieron el vidrio del auto o usted se peleó con el vecino y le pateó el portón y le dañó el portón de su casa o cualquier otra circunstancia, nosotros le vamos a cobrar por cada unidad de servicio que usted viene a exigir acá. Entonces, y eventualmente le vamos a dar 10 servicios al año. Si usted viene por el servicio número 11 de la comisaría, no, ya no le podemos en esta comisaría atender. No, puede ser que ojalá toco madera, nunca me vaya a la comisaría, o puede ser que usted visite desgraciadamente 5 veces del mes porque tuvo un evento policial que lastimosamente lo obliga a tener que se le robó la billetera, que perdió el carnet de identificación, que le rompieron el vidrio del vehículo, que le robaron la moto y tuvo todas las desgracias en un mes, ¿verdad? Y en contrapartida yo nunca me voy. Pero a la hora de lo que serían los costos de servicio y lo que sería solventar esos costos de servicio no se determinan por unidad de consumo ni de servicio. Están a disposición de la colectividad. Está ahí a disposición de todos. Algunos lo usarán más que otros, pero son servicios de carácter general. Exigencias de la vida moderna que la sociedad, en este caso, por medio del Estado, pone a disposición de la colectividad, ¿verdad? Por eso se llaman servicios generales. ¿Y qué hace cuando usted paga impuestos? Se cubren los servicios de carácter general, que forman parte del fundamento también, en este caso, de por qué pagamos tributo. Nosotros, a veces cuando dice, usted paga el impuesto al valor agregado, ¿y qué se hace? Se cubren servicios de carácter general. Hay una infinidad de servicios de carácter general que están a disposición de la colectividad. La educación pública. La educación pública es un servicio de carácter general, señores. De primero a noveno grado, la ley dice es obligatoria la educación pública, ¿verdad? Y usted tiene un colegio público. Usted puede recurrir a educación privada. Esa es una decisión suya. Pero está a disposición de la colectividad, en este caso, la educación pública, ¿verdad? De manera que tiene carácter gratuito, inclusive bajo ciertas circunstancias, ¿verdad? Usted no paga cuota de ingresos, usted no paga cuota mensual, en fin, la mayor parte de los costos se cubre, ¿verdad? No paga el salario de los profesores, en fin, eso lo cubre el Estado, en este caso, con sus ingresos
sus rentas que va obteniendo a partir de el pago de los impuestos. Entonces, tiene la característica de cubrir servicios generales. Y en contrapartida, ahí encontramos, ya que estamos hablando de eso, el siguiente tributo que serían las tasas, que también constituyen una obligación pecuniaria. También constituye una obligación pecuniaria. Miren que utiliza la misma definición prácticamente. Eso es una técnica a la hora de rendir el examen. Conceptualmente implica, son obligaciones pecuniarias también, idéntico al impuesto. Determinadas, establecidas por ley, responden al mismo principio de legalidad, por la que el sujeto activo, el Estado, el mismo componente conceptual, exige al sujeto pasivo contribuyente, en base a su poder de imperio, miren que se repite otra vez los conceptos, se dan cuenta, por un servicio de carácter especial o divisible, por un servicio de carácter particular, especial o divisible, por la que el sujeto pasivo se obliga al pago o contraprestación o pago. Entonces, desde el punto de vista conceptual, es la misma definición, excepto que uno se brinda un servicio de carácter general y el otro brinda un servicio de carácter particular o divisible. En la tasa hay un servicio de carácter particular o divisible. Después encierran conceptualmente los mismos elementos. Es una obligación pecuniaria establecida por ley, por la que el sujeto activo, el Estado, exige al sujeto pasivo contribuyente en base a su poder de imperio por una prestación de servicio particular, una contraprestación o pago. ¿Y en qué consiste la prestación de servicio particular? En que los servicios particulares son divisibles. Se pueden determinar unidad de consumo, se pueden determinar unidad de interés particular del sujeto. Cuando usted abona una tasa, lo hace y está abonando porque usted requiere ese servicio y le interesa solamente a usted, no a los demás. No, si usted dice, ¿por qué pago una tasa de peaje? Y porque usted está usufructuando la carpeta asfáltica en la que transita su autovehículo y como consecuencia de eso usted recibe un servicio particular divisible, un aprovechamiento específico está teniendo. Ya no es un servicio de carácter general. Ahí es un requerimiento especial y van a encontrar que en lo que se refiere a la vida moderna, la mayor parte de las prestaciones de servicios que el Estado brinda, salvo aquellas que constitucionalmente quedan a su cargo y son servicios de carácter general, se amparan en servicios costeados por tasas, servicios especiales particulares, tasa de servicios de salud específica, tasa de peaje, tasa de eslingaje en materia de Administración Nacional de Navegación y Puertos, tasa aeroportuaria, tasa por envío de cartas en el correo, por ejemplo, en el caso en cada ministerio, en el caso de ustedes, la Facultad de Derecho, les cobra una tasa. ¿Por qué? Porque mañana se reciben y van a ir a requerir de que se les certifique, en este caso, sus resultados académicos, lo que llamamos como certificado de estudio, y entonces le va a cobrar una tasa de servicio. ¿Por qué? Porque solamente a ustedes les interesa su certificado de estudio, es para ustedes y es un servicio especial y divisible. Se determina por unidad de consumo y unidad de servicio. Tienen la característica de la divisibilidad. Entonces, a diferencia de los servicios de carácter general. Entonces, eso diferencia al impuesto de las tasas. Uno es general, el otro es particular. ¿Ok? ¿Me están siguiendo, verdad? Sí, profe. Bien. Y ahora vamos a ir al último de los elementos, que sería la contribución. Y cuando hablamos, Cristian Fabián Jr. Doctor, Sí. este PUTU que hubo en la pandemia, ¿este es un servicio especial? No, eso ¿O es un no? subsidio, hijo.
Subsidio. Tiene características de ser, pero es un subsidio. Ahí el Estado, de los recursos generales, de las rentas, de los recursos que obtiene, en general, recursos, dije, estoy hablando de las rentas. En este caso, nosotros echamos mano a empréstitos. No se olviden que dentro de los recursos del Estado tenemos recursos originarios, recursos extraordinarios. Así también tenemos originarios y derivados. Dentro de los recursos extraordinarios hay una subdivisión que constituyen entre ellos los préstamos. Nosotros echamos mano en parte a préstamos, en parte a recursos que tenía el Estado, rentas generales que tenía el Estado. Y de eso, bueno, se dio con carácter de subsidio bajo ciertas condiciones de asistencia social por el tema de la pandemia. Pero no es una prestación de servicio. Eso constituye un subsidio. Les decía, el último de los casos se da en la contribución. Y la contribución definimos diciendo que también constituye una prestación pecuniaria. De nuevo coincide el término. Por eso les dije, les voy a inclusive enseñar a definir de forma fácil lo que es cada uno de ellos, por la que el Estado, sujeto activo, exige al sujeto pasivo contribuyente en base a una ley y su poder de imperio. Vuelven a coincidir los elementos. En este caso, una contraprestación o pago por un beneficio diferencial, o plusvalía. En el uno era un servicio general, el impuesto. En el otro, un servicio particular, la tasa. Y en este caso nos dice por un beneficio diferencial o plusvalía, nos obliga, en este caso, a la contraprestación o pago. Los demás elementos son coincidentes, todos son coincidentes desde el punto de vista conceptual. Entonces, obligación pecuniaria, determinado establecido por ley, por la que el sujeto activo del Estado exige al sujeto pasivo contribuyente por un beneficio diferencial o por una plusvalía. Y eso es la definición de contribución. ¿Y cuándo entendemos que estamos recibiendo un beneficio diferencial o plusvalía? ¿En qué caso recibimos ese beneficio diferencial o plusvalía para saber lo que constituye, en este caso, la contribución? Una obra pública de uso común puede ser, profesor. Le voy a dar la palabra a Eduardo y después, si levantas la mano, Daniel, entonces te doy a vos. Eduardo, ¿querías hablar? Sí, profesor. Podría ser algún servicio y yo esté ganando, lucrando con él y pago un tributo, o sea, perdón, una contribución. Y tenemos que partir de lo siguiente. Según tu propio ejemplo, entonces, primero tiene que ser una prestación pecuniaria. Ok, cancelamos en dinero, ¿verdad? Segundo requisito, tiene que estar establecido por ley, ¿verdad? Ok, sí. Tiene que ser forzoso, es decir, en base al poder de imperio, obligatorio. Vos no podés decir, no quiero pagar. Es obligatorio. Y por último, nos dice por un beneficio diferencial que reciba o plusvalía. Estoy obligado a ese pago o contraprestación. Prestación y contraprestación. Entonces, ¿encaja dentro de tu definición o es que riñe con algún concepto? Sí, está ahí peleado con los últimos conceptos. Es forzoso, por ejemplo. Entonces quiere decir que tiene que ser por ley. Sí. Si te dice forzoso, tiene que ser por ley. Sí, ¿verdad? Entonces, lee y analiza a ver si es que esto también para que ustedes se den cuenta, limpieza y mantenimiento de parque, eso es contribución, me dice acá una persona. No sé, no estoy seguro. ¿Será que en el régimen municipal
¿Le define como contribución o le define como tasa de servicio municipal? Daniel Austen. Sí, Ahora sí, Daniel. sí, como decía hace rato, por una carpeta asfáltica, por ejemplo, que pasa frente a mi domicilio, que mejora, por ejemplo, mi frente, ¿verdad? Y por lo tanto, el precio de mi propiedad, por ejemplo. Entonces se produce una plusvalía. Eso significa un mayor valor de tu inmueble. Y tiene la característica de que no es un beneficio exclusivo para Daniel Austen, sino es también para toda la comunidad, es más para todo el entorno. Porque resulta que, volvemos otra vez al ejemplo, ¿se acuerdan que fraccionamos nuestra casa, nuestro terreno, ¿verdad? En el cuadro que ustedes tenían, nuestro cuadro fraccionamos, ¿verdad? Y después siguiendo lo que tenemos a la vista, que es el mismo cuadro que tengo yo, teníamos las calles, ¿verdad? Correcto, ¿verdad? Y en una de las calles, la primera, vamos a suponer, de los cuadros que tenemos divididos, la primera, ¿qué se imaginan ustedes ahí donde está más o menos la imagen de Cristian, que creo que es la misma que tengo yo, ¿verdad? Por ahí pasa un arroyo, y camino de tierra en nuestro fraccionamiento. Y después, como dice Daniel, se hizo una doble avenida y un puente de la Gran 7 se hizo. Y resulta que después se asfaltó ya esa calle y las calles laterales, todas las demás, se hicieron empedrados. Y nuestro fraccionamiento, de ser una calle de tierra con un arroyo impasable, ni si nos tirábamos al arroyo no pasábamos ahí, o teníamos que dar una vuelta gigantesca para llegar hasta nuestro barrio. Y después quiere vender ya Daniel su inmueble. Y cuando empezó pedía 10 millones. Y después del asfaltado, el puente, el empedrado y todo lo demás, dicen, no, esto ya no vale 10 millones, esto vale $10,000 ya vale ahora. No 10 millones, ¿verdad? ¿Y por qué? Y porque ahora, imagínate, tiene puente asfalto, es una plusvalía. Y también la misma cosa, hijo Eduardo, que está ahí a 3 cuadras más o menos. No, si ahora voy a acceder a mi casa directo por el puente nuevo y el asfalto con doble avenida que hay ahí, que es la obra pública que se hizo. Entonces, toda la comunidad recibe el beneficio y se denomina contribución de mejora. ¿Y en qué consiste? Es una plusvalía o mayor valor que recibe el sujeto. ¿Quería decir algo, Daniel? No, ya está completo lo que usted había dicho, profesor. Gracias. Ana Belén Zárate. Sí, profe. En cuanto al ejemplo para la plusvalía, podría ser este puente que se está haciendo y que va a unir con Nueva Asunción. Esos terrenos, entonces, estarían subiendo todo, ¿verdad? Sin dudar, sin dudar. Todo, no solamente el puente, el asfalto, todo. ¿Vos te imaginas lo que es aquellas personas que tenían en lo que sería el Bajo Chaco? Hoy en día el municipio se llama Nueva Asunción, ¿verdad? Lo que va a ser el valor que va a tener todos esos inmuebles. Si habláramos de 20 años atrás, no, déjenme ver, porque yo recuerdo bien, estuve por ahí cabezudeando cuando se inauguró, y la otra vez visto una foto y estaba recordando, ¿verdad? No crean que soy muy viejo, no, a tanto no llego, ¿verdad? Pero era jovencito, adolescente, y me fui a la inauguración del Puente Remanso con mis primos, nos fuimos toditos cabezudos, nos subimos en una camioneta y manejábamos nosotros, creo que teníamos algo así como 14, 15 años, lo cual significa que era ya por el año 70 y algo, ¿verdad? A la inauguración del Puente Remanso. Hasta antes de eso, al otro lado, era impensable de que alguien le diera importancia a esos inmuebles. Y después se fue y se convirtió en todo lo que el entorno que hay hoy en día, hasta el punto que cruza usted el Puente Remanso y a la izquierda hay una cancha de golf con no sé qué cosa ahí, cada vez uno de los lugares más caros que hay en este momento. Y el día de mañana, así como dice Ana Belén, cuando se haga el siguiente puente y todo el entorno que hay ahí, y probablemente ni se imaginan lo que va a ser, cómo va a ir valorándose los inmuebles que están en ese entorno. Entonces, se va generando una plusvalía, un mayor valor como consecuencia de esa obra pública. Entonces, aquellos que están obligados a la contribución como consecuencia de ello, ¿verdad? Entonces adquieren como resultado económico, entonces
ese beneficio de la plusvalía de sus inmuebles. Eso se llaman entonces contribuciones de mejoras. Pero hay otro tipo de contribuciones que se denominan contribuciones sociales. Y a eso se refiere cuando se dice un beneficio diferencial. ¿Cuál sería ese caso? De las llamadas contribuciones de mejoras. A ver quién me ayuda. Aparte del beneficio de la plusvalía, existe otro tipo de contribución que sería la llamada contribución de mejora. Ojeda, Carlos Emanuel Ojeda. Sí, la contribución de mejora, profesor, era lo que estábamos refiriendo ahora, Sí, ¿verdad? y ahora viene de social. Las contribuciones sociales. Sí. Voy a tomar la colita que dijo el compañero Eduardo Paul, justamente lo que refería a, por ejemplo, los fondos o las contribuciones que son destinadas a las previsiones de prestación social o de fondos jubilatorios. En el caso de un empleador que tiene asegurado o inscrito a sus funcionarios, se exime al momento de la ocurrencia de algún tipo de siniestro. Entonces, por ejemplo, el fondo de aporte jubilatorio sería una contribución de carácter social. ¿Y cuál es el que está exigido por ley? Para que reúna el requisito, que es lo que le dije a Eduardo, ¿cuándo es obligatorio? ¿Cuál es? Por ejemplo, el aporte obrero patronal, ¿verdad? En el caso de los... ¿Cómo se denomina eso? ¿Perdón? ¿Cómo le denominamos a la institución? Y en este caso sería una pensión de jubilación. ¿Cómo se denomina el aporte obrero patronal obligatorio? La contribución. ¿Cómo se denomina la institución que exige? El IPS. IPS. Instituto de Previsión Social. Sí. Entonces, lo que percibe el Instituto de Previsión Social como órgano recaudador, como órgano competente en materia de recaudación, constituye una contribución social. Contribución social. La pregunta es la siguiente: ¿es una obligación pecuniaria? Ahí vamos a responder, Eduardo, a los requisitos del concepto, porque eso es lo que nosotros tenemos que responder del concepto. ¿Es una obligación pecuniaria? Sí, es una obligación pecuniaria, dinero. ¿Está establecido por ley? Sí, está establecido por ley. ¿Es coercitivo? ¿Es obligatorio? Es coercitivo, es obligatorio. No puedo yo decir, no, yo me niego a pagar. Me van a caer encima, me van a demandar, IPS va allí, y bueno, no hay problema, vamos a hacer el certificado de deuda del que hablé y le vamos a demandar, mi estimado Eduardo Paul, porque usted no está abonando la contribución social. Recibo un beneficio diferencial, dice, porque por un servicio, en este caso que es un beneficio diferencial, dice, me veo obligado a una contraprestación o pago, ¿verdad? El sujeto activo exige al sujeto pasivo. La pregunta es, ¿recibo un beneficio diferencial? Recibo. ¿En qué consiste ese beneficio diferencial? La seguridad social, ¿verdad? Y eventualmente ahí tiene la característica, y no se olviden nunca esto, que hay dos sujetos pasivos en la contribución social. ¿Cuáles son los dos sujetos pasivos? Dos obligados hay. Es el único caso donde hay dos sujetos obligados. Carlos Emanuel Ojeda. En este caso, la patronal y el aportante, porque es proporcional el aporte, tanto el empleador como el trabajador. Asimismo, es el único tributo donde existen dos sujetos pasivos de la obligación. Ambos reciben un beneficio diferencial, ¿verdad? Uno por la cobertura de un posible evento y el otro como las consecuencias del evento que pudiera darse, ¿verdad? Desde el punto de vista laboral. Asimismo, también recibe con cierto tiempo uno de los sujetos pasivos, el trabajador, la posibilidad de la jubilación según tiempo de aporte y la cobertura de seguro social, de seguridad social, de salud, ¿verdad? Y el empleador, eventualmente, si es que ocurriera algún evento, un siniestro no deseado a la persona o del empleado, entonces él se libera de responsabilidades también. Resulta el tipo un carpintero, estaba cortando en la carpintería de la que yo soy patrón y pucha, se sacó un dedo de este tipo, ¿verdad? Y no contento con eso, metió la otra mano y se cortó todos los dedos. Y resulta me quedó el tipo inservible laboralmente. Dice, jefe, yo me quedé con un dedo menos y en el otro lado no tengo ni uno. Ya no puedo agarrar la madera. Entonces tiene una lesión permanente y de por vida. ¿Y quién va a cubrir esa situación? Lo va a hacer la seguridad social. IPS va a decir, bueno, señor, usted ha tenido
como consecuencia de eso una invalidez permanente. Entonces, a partir de hoy se jubila, se retira y aparte de eso nosotros le vamos, su pensión de salud le vamos a pagar durante ese tiempo. El empleador se libera de eso. Dos sujetos pasivos. Daniel, ¿querías decir algo, hijo? Sí, quería preguntar nomás, profesor, en el caso de fallecimiento también de un empleado, ¿verdad? También. Y ese corre con los gastos. Sí, claro, pues siempre y cuando se aporte y esté con la cobertura total y los requisitos cumplidos. Pero sí, es así mismo. Entonces, ven ustedes que ahí se da la prestación y contraprestación. Te doy y me das. En todos los casos se da eso. Hay gente que inclusive me ha dicho, y nunca cometan ese error ustedes, decir, no, yo pago impuestos por nada. No es cierto. Está teniendo un servicio. ¿De qué clase? De carácter general. Indivisible. El otro está teniendo un servicio ¿de qué clase? De carácter particular, divisible, específico, la tasa. Y el otro recibe un beneficio diferencial o plusvalía, la contribución. En todos los casos hay prestación y contraprestación. Pero conceptualmente tienen los mismos elementos y difieren en cuanto a lo que sería los resultados de prestación y contraprestación. Se dan cuenta inclusive a la hora del examen cómo es fácil si es que nosotros utilizamos estos elementos de la definición y por sobre todas las cosas razonamos. El razonamiento y la lógica en la aplicación y siguiendo lógicamente también por un mecanismo de descarte lo que sería ver si es que encaja dentro del modelo conceptual lo que estamos pretendiendo identificar, a ver si es un impuesto, una tasa, una contribución. Por eso les decía, cuando hablamos del tributo es genérico y las especies son los impuestos, tasas y contribuciones. Si yo digo en forma genérica, no me equivoco. Mire, acabo de abonar un tributo. Ah, ok, usted no va a saber si es un impuesto, una tasa o una contribución. Pero cometo un grave error si digo acabo de abonar un impuesto y resulta lo que pagué es una tasa. Ahora me entienden a qué me refería en ciertos casos cuando iniciamos la clase. Le dije, no, por favor no confundan con esto. ¿Por qué? Porque son conceptualmente diferentes. Son primos hermanos, pero difieren unos de otros. Son parientes, pero difieren conceptualmente en ciertos elementos, que ahora ustedes ya saben. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué les parece si no, Eduardo? Profesor, cortito nomás, No hay problema. un caso tengo, y me consultaron, ¿verdad? El tema de que se creó la Agencia Nacional de Tránsito, que depende del Ministerio de Obras Públicas. Bueno, y la agencia tiene a su cargo, está hecha por la ley, no recuerdo el número, creo que 5.016. Sí. La ley 5.016. Sí, profesor. Entonces, en esa ley no establece ninguna clasificación de impuestos ni tasas que ese viceministerio o esa agencia tiene que cobrar a las escuelas de conducción, ¿verdad? Y entonces me consultaron y yo llegué a decirle que, obviamente teniendo el concepto constitucional de que todo tiene que ser por ley, o sea, en este caso tiene que figurar por lo menos en esa ley o tiene que salir una ley especial de qué están cobrando ellos, ¿verdad? Porque me imagino que así es en todos los ministerios, ¿verdad? Totalmente. Sin embargo, ellos sacan resoluciones, profesor, están sacando resoluciones por las cuales están cobrando un impuesto por el servicio a la escuela de conducción, a los instructores, o sea, están recaudando, para mí, inconstitucionalmente. No sé si estoy errado porque tiene que salir una ley especial para eso, no una resolución del viceministerio. En realidad desconozco cuáles son los recursos que le otorgaron. Tendría que leer la 5.016. Voy a echarle un vistazo, ¿verdad? Sí te puedo decir en forma genérica de que sea impuesto o una tasa o una contribución, estoy casi seguro que no es un impuesto, porque ellos no pueden percibir impuestos, porque no hay un servicio general. Estoy casi seguro que si hubiera un tributo sería una tasa. ¿Por qué? Porque es un servicio especial, particular, divisible. Porque si es por lo que sería el servicio de conducción o lo que sea, ¿verdad? La escuela de conducción va a ser un servicio especial, va a ser divisible, va a ser particular. Le interesa a Eduardo Paul Estigarribia nada más que eso.
que va a sacar la licencia o la escuela de conducción o el certificado. De manera entonces que, o a la escuela de conducción, no creo que sea un impuesto. Podría ser una tasa. Si fuese una tasa, debe estar expresamente determinado como parte de sus recursos para que pueda ser aplicado. Desconozco cómo está descrito en la ley, cómo está hecha la ley, como para poder decirte está bien o está mal. Ahora, sí te puedo decir que por disposición interna del viceministerio o ministerio no se puede hacer porque es inconstitucional. La ley tiene que ser específica, concreta, indubitativa, ¿verdad? No de aplicación interpretativa. Tiene que decir, por ejemplo, entre los recursos de, en este caso, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, tendrá a su cargo la percepción de una tasa por las escuelas de conducción. Ahí está en concreto, es específico, ¿verdad? No como consecuencia de una disposición interna de ellos. Pero como no conozco, ahora te prometo que voy a buscar y voy a leer en la próxima clase y te voy a decir, bueno, si figura o no algo parecido al respecto. ¿Estamos? Gracias, profesor. Gracias. Creo que no, profesor, pero gracias. Voy a esperar. Okay. Por prudencia, no quiero opinar sin tener a la vista y analizar específicamente. Eso voy a analizar bien y eventualmente ahí te voy a dar una respuesta. Y eso es algo que también tienen que saber ustedes siempre. No preopinen si no tienen todos los elementos de convicción, ¿verdad? Porque a veces nos lleva a errores. Que, por ejemplo, sería yo te diga, no, eso es inconstitucional y realmente ni lo leí ni sé. O sea, como se dice, estoy opinando por boca de ganso. ¿Cuál sería la tuya? No la mía como consecuencia de un análisis prudente de la ley. Entonces, lo mejor sería analizar. Pero puedo darte una preopinión en principio de decirte, no en función a lo que ellos tienen, sino a lo que eventualmente dice el marco teórico. Debe ser en base a una ley, debe estar determinado, artículo 44, por el principio de legalidad y por el artículo 179, todo tributo debe estar establecido en la ley. Entonces creo que ahí empieza nuestro análisis, ¿ok? Carlos Emanuel, ¿querías hablar, hijo? Sí, ¿qué tal, doctor? No, para ayudarle normal, compañero, artículo 18 de la ley que había mencionado, el inciso B, por ejemplo, dice recursos operativos. Los recursos operativos de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial serán, entre ellos, el inciso B dice, los fondos provenientes de los servicios prestados a terceros, de los porcentajes sobre las tasas y multas administrativas que se establezcan de común acuerdo con las autoridades municipales dentro de un sistema único de infracciones, licencia de conducir, y yo calculo que se toman de esta parte, y otros servicios administrativos. Inciso B del artículo 18 de la ley mencionada, doctor. Probablemente ahí vengan ellos otros servicios. Entonces regulan de que los otros servicios serían la autorización de escuela de conducción y cosas por el estilo, ¿verdad? Podría ser eso que está diciendo Carlos Emanuel. Entonces se toman de ese concepto de otros servicios, son otros servicios que prestan. Por eso te dije, entonces le di en el clavo, tasa de servicio, estoy casi seguro. ¿Ah? ¿Ok? Bien. Gracias. Quedamos así entonces, señores, nos veremos en la próxima clase, ¿sí? Gracias, doctor. De esta manera concluimos acá y seguiremos charlando en la próxima oportunidad. Les agradezco como siempre su atención. Les envío un abrazo y cierro ya la clase yo, ¿sí? Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias.